Para este video vamos a resolver los mismos problemas que resolvimos en el video anterior. La única diferencia es que vamos a utilizar ahora la ley de senos. Resolvamos el primer problema que nos dice obtener el valor de las tres tensiones si la masa de bloque que cuelga es de 80 kilogramos. Recordemos que lo primero que tenemos que hacer es identificar que nos están dando la masa de 80 kilogramos. Por lo tanto, yo puedo saber cuánto es el peso de este objeto y en este caso lo único que tendría que hacer es multiplicar la masa por la gravedad, es decir, 80 por 9.81 y en este caso obtendría el peso igual a 784.8 newtons. Muy bien, ahora me doy cuenta en la misma imagen donde convergen todas las fuerzas. Me doy cuenta que aquí tengo un punto importante, le llamamos nodos. Y aquí están convergiendo tres fuerzas, la tensión 1, la tensión 2 y la tensión 3. Recuerden que la tensión 3 es exactamente igual al peso. Así que por lo tanto, entonces nuestras fuerzas quedarían de esta manera. Si nosotros graficamos ahora todas las fuerzas como si lo estuviéramos haciendo por la suma por el método gráfico, nos quedarían de esta manera. Primero tendríamos la tensión 1 y me quedaría de esta manera. Ahora, la siguiente fuerza sería la tensión T2, que en este caso graficaría exactamente donde termina la tensión 1 y me quedaría una fuerza en esta dirección. Muy bien, a continuación recordemos que si estamos haciendo suma de fuerzas por primera condición de equilibrio, deben ser exactamente igual a 0. Por lo tanto, la tensión 3 debe llegar otra vez al origen. Esto me diría que la suma de todas las fuerzas es igual a 0. A continuación, hay algo también importante que tenemos que recordar, los ángulos. Y si se dan cuenta, me están dando un ángulo. Por lo tanto, para este triángulo, este ángulo mide 53 grados. Muy bien, ya sabemos entonces que tenemos nuestras tres fuerzas y terminan en 0. Y entonces nuestro triángulo quedaría de esta manera. Muy bien, pero sin embargo también podemos saber cosas importantes. Este ángulo ya sabemos que vale 53 grados, pero también nosotros sabemos que este ángulo es un ángulo recto y que vale 90 grados. Y en este caso, el ángulo interno que nos faltaría, ¿cómo lo podremos obtener? Bueno, pues recuerden que la suma de todos los ángulos internos de un triángulo me da 180. Así que por lo tanto, para obtener esto, solamente tendría que hacer a 180 restarle 90 y restarle 53. En un momento más lo vamos a hacer. Así que por lo tanto entonces tenemos esto. Recuerden que si lo vamos a resolver por la ley de senos, en este caso tenemos que identificar cuáles son los ángulos. Voy a llamar el ángulo alfa a este ángulo. Recuerden que puedo elegir el que quiera. Para mi caso yo voy a elegir este alfa. Por lo tanto el cateto asociado al ángulo alfa sería A y va a ser para nuestro caso T2. Muy bien, a continuación para nosotros el ángulo beta es el ángulo que le voy a llamar de 53 grados y si este es el ángulo beta, el cateto asociado B sería prácticamente para nuestro caso T3, que es el valor que ya conocemos. Y por lo tanto el último ángulo, que en este caso lo voy a llamar gamma, que recordemos que tiene un valor de 90 grados, por lo tanto el cateto asociado al ángulo gamma sería exactamente el de enfrente. Y para nosotros va a ser el cateto C o la tensión 1. Muy bien, ya tengo entonces mi triángulo y ahora lo único que restaría es utilizar la ley de senos. Por lo tanto, voy a hacer lo siguiente. Voy a escribir la ley de senos de esta manera. Recuerden que A entre seno de alfa es igual a B entre seno de beta, que es igual a C entre seno de gamma. Es la ley de senos. ¿Cuál voy a utilizar yo? Primero voy a calcular A. En nuestro caso va a ser T2. Pero voy a utilizar también B porque ya la conozco junto con su ángulo. Así que por lo tanto para calcular A, que en este caso sería T2, voy a utilizar las dos primeras. Me quedaría de esta manera. Como quiero A, es decir T2, lo único que tendría que hacer es despejarla. El seno de alfa que está dividiendo pasa multiplicando y me quedaría A es igual a B por seno de alfa entre seno de beta. Lo único que tendría que hacer es sustituir los valores que ya tengo aquí en el triángulo. Hago esa operación y me quedaría A es igual a 784.8 por seno de 37 entre seno de 53. Realicen la operación y les va a dar un valor de 591.3892 newtons. Ya lo único que me restaría es obtener simplemente C, que en este caso sería T1.
utilizo también otra vez la ley de senos. Voy a utilizar nuevamente B porque es el primer dato que me están dando, pero ahora voy a utilizar C, que en nuestro caso sería T1, es decir, estas últimas dos. Lo voy a reescribir de esta manera, así que lo único que tengo que hacer, otra vez, el seno de gamma que está dividiendo pasa multiplicando, me quedaría de esta manera. Sustituyo todos los valores que ya conocemos, en este caso C sería B, que tiene un valor de 784.8 por el seno de gamma. Gamma, recordemos que son 90 grados entre el seno de beta, y seno de beta serían 53 grados. Hago la operación y me quedaría 982.6760 newton. Finalmente ya podemos elegir los resultados, que en este caso es T1 es igual a 982.6760 newton, T2 que es igual a 591.3892 newtons, y T3 es igual al peso, que es igual a 784.8 newtons. Recordemos nosotros que si resolvemos este método, puede variarme un poco los decimales, a diferencia de lo que me dio en el video anterior, y la situación es que a lo mejor en el video anterior yo utilicé solamente 4 decimales y no todos los decimales como aquí. Por lo tanto, sí puede haber una pequeña diferencia, pero vean el video anterior y se darán cuenta que son los mismos resultados. Quizá pueden variar solamente en los decimales. Muy bien, veamos este segundo problema que nos dice así: obtener el valor de las tres tensiones si la masa de bloque que cuelga es de 8 kilogramos. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer, recuerden, me está dando la masa, por lo tanto tengo que convertirla a peso. En este caso, el peso es igual a la masa por gravedad, es decir, 8 por 9.81, multiplicaría solamente la masa por la gravedad y me quedaría que la tensión T1 tiene un valor de 78.48 newton. A continuación, recuerden que tenemos que poner un sistema de referencias exactamente donde convergen las tres tensiones. En este caso sería este punto. Por lo tanto, me quedaría la tensión T3, la tensión T2 y recuerden que me quedaría también T1, que en este caso es igual al peso. Si grafico yo a continuación, me quedaría T3, me quedaría T2 de esta manera, y recuerden que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. Por lo tanto, el peso, en este caso, es decir, la tensión 1, debe llegar exactamente al origen. A continuación, recuerden que la parte importante va a ser los ángulos. Así que, por lo tanto, tenemos que recordar ángulos. Este ángulo de 45 grados es exactamente igual a este ángulo, ángulos alternos internos. Por lo tanto, este ángulo también valdría 45 grados. Por consiguiente, el ángulo que me interesa es este ángulo y tendría un valor de 45 grados. Recuerden que es importante ese ángulo y son importantes que los calculemos. Muy bien, ya tenemos eso. A continuación necesitamos el otro ángulo y para eso me voy a dar yo cuenta que tengo este ángulo de 30 grados, que va a ser exactamente este mismo, de 30 grados. Por lo tanto, el ángulo que yo necesito es este que estoy marcando. Y recuerden que en este caso, 60 más 30 me va a dar 90. Por lo tanto, este ángulo valdría 60 grados. Y por último, pues ya puedo obtener el último ángulo que me falta, que en este caso sería el ángulo entre T2 y T3. ¿Cómo lo obtendría? Muy fácil. Recuerden que la suma de todos los ángulos internos de un triángulo me da 180. Así que para obtener este ángulo, lo único que tendría que hacer, a 180 le resto 60 y le resto 45. Por lo tanto, me quedaría 75. Y a continuación ya tendría ahora sí todos mis ángulos. Muy bien, ya tenemos prácticamente nuestro triángulo y a continuación lo que vamos a hacer es simplemente identificar cuáles van a ser los ángulos. Recordemos que si este es de 45, a ese yo le voy a llamar alfa. ¿Por qué? Porque he decidido llamarle a este alfa. Puede ser cualquiera, pero en este caso yo decidí que a este llamarle alfa. Por lo tanto, el cateto A sería el cateto asociado, que sería A, que en nuestro caso sería T2. A continuación voy a elegir beta, que para nuestro caso beta va a ser el de 75 grados, así que el cateto B sería el peso, que es 78.48 newton, y por último tendría el ángulo gamma, que sería 60 grados, por lo tanto tendría el cateto C, que es igual a T3. Muy bien, así que a continuación ya lo único que tendría que hacer es utilizar la ley de senos nuevamente para calcularlos.
Recuerden que la ley de senos es A entre seno de alfa, que es igual a B entre seno de beta, que es igual a C entre seno de gamma. Muy bien, ¿quién voy a calcular primero? A A. Y como conozco B, entonces voy a utilizar las primeras dos relaciones. Que en este caso me quedaría A entre seno de alfa, que es igual a B entre seno de beta. Despejo A, el seno de alfa que está dividiendo pasa multiplicando, y me quedaría B por seno de alfa entre seno de beta. Sustituyo los valores y me quedaría B, 78.48 newton, seno de alfa, que serían 45 grados, entre seno de 75 grados, y en este caso me quedaría 57.4513 newton. Por lo tanto, A, que es lo mismo que T2, sería 57.4513 newton. Muy bien, a continuación lo único que nos quedaría es utilizar la ley de senos. Recordemos que en este caso tenemos A entre seno de alfa, B entre seno de beta, que es igual a C entre seno de gamma. Como queremos calcular T3, entonces vamos a utilizar C y también vamos a utilizar B porque es el primer dato que me dieron. Es decir, voy a utilizar estas dos relaciones. Utilizo entonces que C entre seno de gamma es igual a B entre seno de beta. Lo único que tengo que hacer es despejar seno de gamma que está dividiendo pasa multiplicando y me quedaría la relación de esta manera. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es sustituir los datos. C es igual a 78.48 newton por seno de 60 grados entre seno de 75 grados. Sustituyo los valores, hago la operación y me quedará que C, que es exactamente igual a la tensión T3, tendría un valor de 70.3632 newton. Por último, entonces ya puedo colectar mis datos y me quedaría que la tensión T1 es exactamente igual al peso, tiene un valor de 78.48 newton, T2 tiene un valor de 57.4513 newton y T3 tendría un valor de 70.3632 newton. Te invito a que compruebes que nos dan los mismos resultados cuando resolvemos por el método de nodos. Vamos a resolver entonces ahora este problema que dice obtener el valor de las tensiones y la compresión en B si el peso del bloque que cuelga es de 300 newton. Muy bien, una de las ventajas que tenemos es que ya nos están dando el peso, es decir, 300 newton. Este objeto ya tiene su peso, ya no tengo que multiplicarlo por la gravedad porque ya me están dando la unidad de newton. Muy bien, entonces el peso es igual a 300 newton y recuerden que en este caso la tensión en C va a ser exactamente igual al peso. Muy bien, a continuación lo que tengo que hacer es colocar un sistema de referencias donde van a converger todas las fuerzas, en este caso es en este punto. Muy bien, así que entonces voy a colocar primero la tensión en C, que en este caso sería el peso. A continuación voy a colocar la tensión en A, y aquí es donde a veces podría cometer algún error. Este problema literal me está diciendo que es una compresión en B, es decir, es una fuerza que está comprimiendo el punto. Pero muchas veces si no me dijera el problema eso, entonces podría cometer un error y podría pensar que es una tensión en B. Muy bien, por eso estoy colocando la flecha de esta manera. Muy bien, ¿cómo vamos a identificar eso? Y vamos a hacer lo siguiente entonces. Muy bien, voy a considerar primero como si fuera una tensión en B. Así que entonces voy a graficar primero la tensión en A en esta dirección. Después graficaría la tensión en C, que recuerden que es igual al peso. Y a continuación graficaría la tensión hacia abajo. Si se dan cuenta ustedes, la suma de estas fuerzas no llega al origen como en los problemas anteriores. Por lo tanto, este me diría que estoy cometiendo algún error al graficar, porque la sumatoria de fuerzas en un sistema en equilibrio debe ser igual a 0. En este caso, sí podría saber los ángulos. Por ejemplo, este ángulo mide 35, este mide 90, y en este caso el ángulo que me falta sería 180 menos 90 menos 35. En este caso me quedaría 55. Pero ya quedamos que este diagrama no es el que vamos a utilizar. ¿Cuál sería el correcto? Pues vamos a considerar que es una compresión en B. Por lo tanto, este vector lo puedo trasladar hacia el primer cuadrante, quedándome de esta manera, y sería una compresión en B. Posteriormente graficaría la tensión en A. Y finalmente graficaría la tensión en C, que sería exactamente igual al peso. Si se dan cuenta ustedes, la suma de todos los vectores exactamente me da 0, que es lo que nos dice la primera condición de equilibrio. Muy bien, por lo tanto, el diagrama correcto es el segundo. Muy bien, los ángulos, ¿cuáles serían? Recuerden, ya tenemos este ángulo que mide 35 grados. Ya sabemos que este ángulo mide 90 grados. ¿Y cómo obtendríamos el último? Ya sabemos, 180
menos 90 menos 35, me quedaría 55 grados. Muy bien, ya tengo mi triángulo, así que a continuación lo único que tengo que hacer es utilizar la ley de senos, pero para eso primero tengo que identificar los ángulos. Por lo tanto, voy a llamarle alfa igual a 35, por lo tanto TA, en este caso sería el cateto asociado a. Ahora le voy a llamar a beta 90 grados, que en este caso sería el cateto asociado B, sería la compresión en B, y en este caso a gamma le voy a llamar 55 grados, que en este caso tendría un valor el cateto asociado D, la tensión en C, en este caso 300 Newton. Y si se dan cuenta ya tengo todo mi triángulo y ya puedo utilizar la ley de senos para resolverlos. ¿Qué voy a utilizar? A entre seno de alfa, que es igual a B entre seno de beta, que es igual a C entre seno de gamma. ¿Qué es lo que voy a calcular primero? En este caso sería A, la tensión en A. Recordemos que en esta ocasión ya estoy teniendo como dato la tensión en C, así que voy a utilizar C y voy a utilizar AA. Por lo tanto, ahora voy a utilizar la relación, la primera y la última. Por lo tanto, me quedaría A entre seno de alfa es igual a C entre seno de gamma. Lo único que haría, seno de alfa que está dividiendo pasa multiplicando. Me quedaría C por seno de alfa entre seno de gamma. Sustituyo los valores y me quedaría que A es igual a 300 Newton por seno de alfa, que en este caso son 35 grados, entre seno de gamma, que serían 55 grados. Hago la operación y me queda un valor de 210.0622. Así que ya tengo entonces cuánto vale A, que es la tensión en A. Muy bien, por lo tanto, ahora quiero calcular la compresión en B. Entonces voy a utilizar la relación de B entre seno de beta, y como me están dando desde el inicio la tensión en C, voy a utilizar C, así que voy a utilizar estas dos relaciones. Por lo tanto, me quedaría de esta manera. Lo único que tengo que hacer es despejar B. Seno de beta que está dividiendo pasa multiplicando. Me quedaría C por seno de beta entre seno de gamma. Sustituyo los ángulos, me quedaría, y también el valor de C, que en este caso son 300 Newton por seno de beta. Beta en este caso vale 90 grados entre seno de gamma, que en este caso sería 55 grados. Hago la operación y me quedaría 366.2323 Newton, y por lo tanto, entonces ya podría tener todos los resultados. La tensión en A, 210.0622, la compresión en B, 366.2323, y la tensión en C, que es igual al peso, es igual a 300 Newton.